Quiero compartir con usted mi opinión. En el índice global de competitividad, el último índice de competitividad, Costa Rica salió en el último lugar de América Latina en el tema de infraestructura. Hace algunos años, cuando yo estaba un poco más joven, recuerdo que superábamos a los países de Centroamérica, los doblábamos en kilómetros, algunos los triplicábamos, en kilómetros de carretera. Hoy resulta que estamos en el último lugar. Paralelamente, nos dicen que en el tema de burocracia, de tramitología, también estamos en uno de los lugares más complicados. De estos dos temas hay relación para que nosotros hayamos dejado de tener la infraestructura que el país requiere, no solamente para que usted disfrute, o por lo menos no se sofoque tanto cuando maneja su automóvil, sino también porque la economía, las empresas, el empresario requieren que haya muy buena infraestructura en nuestro país para poder competir en un mundo que nos obliga a competir porque la economía se ha globalizado. Personalmente creo que hemos caído en un espacio de inutilidad. No solamente quienes nos llegan a gobernar no tienen la capacidad de conocer cuáles son los instrumentos que existen para gobernar, sino que además de eso, cuando llegan, lo hacen improvisando. No hay un plan, no hay de un gobierno a otro políticas incrementales que permitan darle seguimiento a lo que otro gobierno hizo. En algunos casos, por mezquinos, porque no queremos darle crédito al gobierno anterior. En otros, por simple desconocimiento. Costa Rica tiene gente muy capaz, tanto así que muchas de las grandes obras que se hacen en Guatemala, El Salvador, Panamá, las hacen empresas costarricenses. Entonces el problema no está en nuestras empresas, o a lo mejor sí, o a lo mejor nuestras empresas encuentran que la auditoría y los controles de calidad de nuestro Estado no son los apropiados o que la tramitología es muy lenta. Nosotros requerimos enrumbarnos nuevamente en un buen proyecto de infraestructura. Nuestro país es pequeño y no por ello no es que no requiera muy buenas carreteras, como le dije, para que usted disfrute, para que usted tenga más tiempo de ocio, que no pierda tanto en las carreteras, sino también porque nos obliga la economía mundial. No puede haber crecimiento ni desarrollo si nosotros no empezamos a tener mejores carreteras. Si seguimos pensando, como algunos, que cualquiera puede ser ministro de Transportes y de repente se renuncia porque se dice que los espacios políticos se agotaron, sencillamente había un gran desconocimiento de cómo se gestiona en gobierno, que es muy diferente a gestionar en el sector privado. En ocasiones ni siquiera es que sea abogado o que sea ingeniero el que dirige el ministerio. Lo que se requiere es alguien que tenga la vocación de servicio, la vocación de liderazgo y por supuesto las ganas de hacer cosas. Esa es mi opinión. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea.
Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Siempre que hay problemas con infraestructura, la gente echa el cassette hacia atrás y busca a un buen ministro, y coinciden de partidos diferentes en que uno de los mejores ministros, si no el mejor ministro de las épocas modernas de obras públicas y transportes, fue don Rodolfo Méndez Mata. Hoy vamos a estar con don Rodolfo Méndez en nuestro programa hablando de infraestructura. Don Rodolfo fue ingeniero, diputado, es ingeniero, fue diputado, ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda, ministro de Obras Públicas y Transportes en 2 ocasiones. Rodolfo, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Claudio. Encantado. Le invitaría a que brindáramos por nosotros, por la audiencia y sobre todo por nuestro país. Cuando uno se plantea el tema de la infraestructura, hay altos grados de frustración en la ciudadanía, don Rodolfo. Porque la aspiración del ciudadano siempre es ver cosas. Hace algunos días hablaba con unos amigos que ciertamente se pueden aprobar leyes que son importantes, pero un gobierno es a veces valorado y es apreciado en la medida en que la gente empiece a sentir un bienestar en infraestructura. Pero parece que la infraestructura nuestra es un caos y más bien genera tensión en la población. ¿Cuál es su lectura al respecto? Creo que es uno de los problemas más angustiantes para la gente, que hay un enorme malestar, una enorme frustración, porque han venido pasando años y años y años y años, y los servicios del transporte, es decir, la infraestructura es para mejorar la calidad de los servicios. Es decir, hay un malestar en general porque el ciudadano costarricense aspira a tener una mejor calidad de vida, en general. Pero una de las cosas, uno de los servicios que más lo frustran son los servicios del transporte en general. Y en lo relacionado con la red vial, yo calculo que el país ha dejado de invertir desde los años 80 a esta época por lo menos unos 20.000 millones de dólares de lo que anteriormente a los años 80 venía invirtiendo año a año. Es decir, lo que se ha acumulado en déficit, falta de inversión en la red vial, es más o menos eso, como unos 20.000 millones de dólares. Yo recuerdo, pues, en los años 80 inclusive, que cuando salían esas famosas estudios o encuestas a nivel de Centroamérica, Costa Rica siempre aparecía en el top de más kilómetros cuadrados o más kilómetros lineales, no recuerdo si eran lineales o cuadrados, pero más kilómetros de carretera, de construcción. Hace algunos días veía unas mediciones que se hacen a nivel de América Latina y resulta que nos dicen que Costa Rica está prácticamente en el último lugar de infraestructura, y también nos planteaban de que también Costa Rica tiene el problema, era el índice de competitividad global, que Costa Rica también tiene el problema de la tramitología. Entonces, habrá un ligamen entre esa tramitología, la posibilidad de hacer cosas que se atrofian por la legalidad, o es que hemos caído en un espacio de inutilidad y nuestra infraestructura ha sido abandonada con desidia,
sin mantenimiento y sin nuevas ideas. No, lo que pasa es que dejamos de invertir. Y cuando se deja de invertir, se atrofian todos los músculos que tienen que ver con un tema. No solamente se produce un deterioro en la red vial, sino que se deteriora toda la industria que tiene que ver con la construcción, empresarios que tienen que ir a buscar trabajo en otros países. Se atrofian las instituciones, porque el dejar de invertir deja de producir un incentivo para que la gente inclusive estudie las materias. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dejó de capacitar a sus profesionales. Es decir, yo me inicié en 1960 en el ministerio, en una época en que estábamos creciendo en la tecnificación de los procesos que tenían que ver con toda la construcción de infraestructura en este campo, y fuimos capacitados, tuvimos todas las oportunidades para prepararnos en el exterior con becas en un proceso continuo, permanente. El ministerio llegó a tener toda una gama de profesionales en todos los campos, pero eso se acabó a partir del momento en que caímos en una crisis, se deja de invertir, vino la fuga de profesionales, se fueron a buscar mejores horizontes y eso nunca, al final de cuentas, se ha logrado restituir, porque seguimos sin hacer inversión. Cuando usted estaba, su primera función fue ministro antes que diputado, ¿verdad? En 1978. Entonces, cuando usted llega a ser diputado, digamos que esa es su primera posición de dirección superior. Anteriormente había estado en puestos administrativos o de segunda línea. A veces el pasar por la Asamblea Legislativa le da un brazo político o una percepción, un conocimiento mayor de qué es la política a los que tienen que ejecutar para poder negociar y demás. Pero usted llega, digamos, sin esa experiencia política a ser ministro en el año 78-82. Y en una tertulia que hicimos allá en el Club Unión, recuerdo que usted comentaba sobre las cosas, y yo quisiera que haga ese inventario, a mí me llamó mucho la atención, de lo que se hizo del 78 al 82, que este individuo apenas tenía 17, 18 años, y pasó esa administración, y todavía le recuerdo con mucho dolor, como una de las administraciones más malas desde el punto de vista político y de la situación de crisis que tuvimos que vivir en esa época. Pero aún en esas condiciones se dejaron cosas hechas y cosas planeadas y planteadas para el futuro, a pesar de ese gobierno y de la crisis que se vivió en ese momento. A mí me gustaría que usted nos haga un recuento de esas cosas que usted las dijo ese día y a mí me dejaron realmente impactado. Sí, bueno, es que fue una obra importantísima que ha sostenido al país desde ese entonces a la época. Es decir, se trabajaron los 3 puertos a la vez. Se construyó Caldera, se construyó el proyecto en Moín por medio de Recope con la asistencia del MOP, se hizo el proyecto alemán en Limón, en aeropuertos se modernizó el aeropuerto internacional de Juan Santamaría, se electrificó toda la conexión ferroviaria en el Atlántico, se electrificó, se modernizó, se compraron equipos para operar por medio de la electricidad. En materia vial se hicieron, en el área metropolitana solamente, se inició y se construyó más del 50% de lo que es la circunvalación en este momento. Se construyeron los primeros puentes elevados. En realidad se licitaron 7 puentes elevados. Solo se pudo construir el de la Hispanidad y el de Juan Pablo II, porque el gobierno se quedó sin dinero y no pudo terminar de ejecutar todos los otros 5 puentes. Que no se terminaron haciendo a la fecha, pregunto. Bueno, algunos sí, ya con diseños más modernos, obviamente, pues estamos hablando de hace casi 30 años, perdón, y se ampliaron todas las radiales de San José. Eran en ese entonces todas las conexiones de San José a Desamparados, San José a San Sebastián o hacia Tibás o hacia Moravia eran de 2 carriles.
Y en ese periodo se hicieron todas las ampliaciones a lo que conocemos hoy en día, en su mayoría son 4 carriles. También se construyó el puente en 5 esquinas de Tibás, en fin, y caminos vecinales, ¿Y cómo se hizo en una época, en el gobierno de Rodrigo Carazo, que era una crisis que a partir del 80 no solamente es económica, sino también política? ¿Cómo hicieron? Se logró antes de la crisis. La crisis sobrevino, ya esas obras estaban prácticamente todas terminadas. Lo que pasó fue que seguro algunas y el ministerio tenía, la gente tenía la organización, tenía la capacidad de ejecutar todo eso a la vez. Es más, nosotros tomamos la decisión de iniciar la carretera de circunvalación, entramos en mayo y la iniciamos en octubre, 3 meses después de haber iniciado el gobierno. Y como queríamos acelerar el proceso de construcción, iniciamos los trabajos con equipo propio, con equipo y personal propio del ministerio. Algo que parece imposible hacerlo hoy. Bueno, no parece, es imposible, es imposible. Ya eso no existe en el MOP. Prácticamente residuos que sirven solamente para atender algunos caminos vecinales. De manera que entonces esa ilusión óptica o esa ilusión, ese sueño que algunos tienen de que el MOP vuelva a hacer cosas, es imposible. No, es que no podemos seguir en la situación en que estamos. Es decir, es imposible. Ya nos estamos convirtiendo en un problema social por la frustración de la gente y en una traba al desarrollo. Es decir, nosotros como país necesitamos poder competir con el resto del mundo. Y los costos del transporte, los costos de los servicios para el productor son terriblemente elevados. Es decir, y no solamente terriblemente elevados, sino que las condiciones de los caminos y de las carreteras en algunas ocasiones impiden que determinados productos que tienen que llegar a puerto con unas características no se pueden dañar por el uso de una carretera que está en mal estado, son rechazados cuando llegan a su destino. De manera que productos agrícolas me refiero. De manera que esta situación no puede seguir. Es decir, el país tiene que dar un cambio fundamental. Es precisamente el dolor que uno siente en momentos como el que estamos viviendo, en donde se produce una renuncia de un ministro, donde hay quejas de que no se están ejecutando las cosas en la forma en que se debieran de ejecutar. Digo, el dolor que existe es que no hay una visión, no hay un planteamiento de carácter nacional que diga, esta es la ruta por la que vamos a avanzar. La preocupación de los políticos, la preocupación de muchos de los medios de comunicación es cómo hacemos para terminar de hacer las cosas que están financiadas. Pero ese no es exclusivamente el problema es ver a futuro, es decir, cómo vamos a resolver una situación de tantísimo déficit acumulado si no tenemos todos los planteamientos hechos para poder avanzar hacia ese objetivo. En esa misma tertulia, usted me dio un número, corríjame si no lo mantengo bien en mi mente, de que en el presupuesto nacional de la República el MOP tenía en algún momento el 13%. En 1978, cuando yo fui ministro. Tenía 13%. Hoy en día es un 4%. Es un 4%. O sea, y así ha sido desde entonces hasta la fecha. Desde el 80 en adelante. Desde el 82, por ahí. Ok, disminuyó sustancialmente. Entonces, en algún momento uno podría decir que era la falta de recursos en el ministerio. Sin embargo, también han habido en diferentes gobiernos la búsqueda de préstamos, empréstitos a nivel internacional, y hoy se habla que hay más de 3.000 millones de dólares que ahí están. Y entonces pareciera que no es falta de recursos, claro, son prestados, hay que pagarlos, y estamos pagando intereses, aún sin ejecutar. Pero entonces sí hay un problema también de ejecución. Hay un problema de ejecución porque las instituciones se han debilitado
pero también hay un problema generado por decisiones políticas que meten a las instituciones en problemas. Si uno hace un empréstito, como se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo, por una cantidad importante de dinero, y no se sabe en qué se va a utilizar. Nada más se pide prestado. Nada más se pide prestado. Y después de que tenemos el dinero, tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a usar. No hay diseños, no hay planificación previa. Digo, es meter, pero si hay intereses de una vez. Digo, es meter a las instituciones en un problema. Y ese es el problema que estamos viviendo. Porque, es decir, es más, ese crédito ha tenido que ir 2 veces a la Asamblea Legislativa. Porque la primera aprobación era una aprobación general, más o menos como una línea de crédito. Y después tiene que ir a la Asamblea Legislativa para definir cuánto y en qué de ese crédito se va a invertir en cada una de las carreteras. Y eso está apenas, se definió una pequeña porción, que es la que está en ejecución, y la otra, que todavía está en veremos, para que se inicie, creo que se aprobó hace como un año. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Realmente, cuando aparecen esos famosos consejos, el CONAVI, Consejo Nacional de Conservación, Transporte Público, Seguridad Vial, Aviación Civil, ¿cuándo fueron creados ustedes? 1998. Okay. Al final de la administración Figueres. Ahora le pregunto, usted regresa del 78-82, vuelve a ser ministro de Obras Públicas y Transportes en la administración Rodríguez, ¿verdad? Así Entonces usted gestionó, dirigió el ministerio sin consejos en el 78-82 y en la administración Rodríguez con los consejos.
¿Se volvieron estos consejos un problema para su gestión? No, en absoluto. El ministro es el ministro, la administración es la administración, los jerarcas son los jerarcas. Los directores son suyos, las juntas directivas son suyas y los ministros mandan. ¿Y qué opinión tiene usted de los consejos? ¿Le parece que son necesarios? Ya después de haber vivido en la administración Rodríguez, trabajando con ellos. Sí, partamos primero del hecho de que el Ministerio de Obras Públicas siempre, históricamente estuvo constituido por consejos. Los puertos son instituciones autónomas, Atlántico y Pacífico. Los ferrocarriles, una institución autónoma. Aviación civil es un consejo y siempre ha operado, prácticamente en los últimos 30, 40 años ha operado así. Creamos nosotros, cuando yo fui ministro en el 78, el Consejo de Seguridad Vial. Es decir, lo único que operaba dentro del MOP eran las carreteras. En la administración Figueres, después de un largo estudio que se había hecho, que había tomado como 4 o 5 años, se recomienda y así se aprueba en la Asamblea Legislativa la reforma para constituir el Consejo Nacional de Vialidad. No habían dineros, no habían recursos y con la ley que crea el Consejo Nacional de Vialidad se constituye un nuevo impuesto a los combustibles para dotar a la institución de la posibilidad de por lo menos contar con 250 millones de dólares, que fue lo que sirvió para que el ministerio pudiera arreglar de alguna manera los pavimentos de la red vial nacional. En ese mismo dinero hay una partida de los impuestos a la gasolina que va a las municipalidades. Eso fue posterior. ¿Usted tenía esa relación también en sus administraciones con las municipalidades? Porque las municipalidades, ahora que está cerca del proceso electoral del 7 de febrero, las municipalidades tienen un brazo importante de gestión en cuestiones viales que se complementa con lo del ministerio. ¿Se hacía esa labor? No, el ministerio tenía planteles, equipo y le ha dado, y lo tiene todavía, le ha dado apoyo a las municipalidades en los caminos vecinales. Inclusive, por lo menos mientras yo fui ministro, nosotros le dimos asistencia en la atención del bacheo de las calles prácticamente a la gran mayoría de las ciudades, por la incapacidad que tenían las municipalidades de resolver el problema de la conservación de sus calles. Y lo hacíamos porque yo sentía que el ciudadano común responsabilizaba al gobierno de algo que era competencia de las municipalidades. Pero la ley del CONAVI sí definió que los recursos creados con ese nuevo impuesto eran para atender la red vial nacional, cosa que yo considero un paso sumamente importante para el mejoramiento de la red. Ok, Rodolfo nos dice que los consejos no son el problema. Él vivió en 78-82, en la administración Carazo, gestionó, dirigió el ministerio sin consejos. En el 98, 2002, en la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, sí habían consejos y tuvo que, en los 2 o 3 años que estuvo, tuvo que trabajar con los consejos. Aquí viene otra pregunta. Cuando arranca el ministro Zegnini su gestión, el ministro Zegnini dice sobre los consejos que hay que cerrarlos y reformarlos para devolverle el señorío al ministro, sobre todo en Concepción y Conavi, que son feudos o mini feudos y que hay que acabarlos. Eso es totalmente contrario a lo que usted nos acaba de decir. Bueno, yo puedo entender esa manifestación de don Carlos Zegnini en el momento en que él la hizo al inicio de su gestión, porque esa había sido en primer lugar, esa fue la idea que le vendieron los políticos, los candidatos en esa campaña política, todos. Porque como se reconocía que había un malestar de la gente con el tema de la infraestructura todos y de la calidad de los servicios, todos ofrecieron cerrar el CONAVI, desde matarlo hasta cerrarlo. Es decir,
era la oferta, digamos, políticamente inteligente, ¿verdad? Porque era vendible. Y desde luego, quien gana las elecciones y había hecho esa misma propuesta, se ha encargado de seguir adelante tratando de materializar una reforma institucional que constituya el cierre de las instituciones. Yo creo que lo que se requiere en el MOP es ciertamente una reforma, ¿verdad? Se requiere una reforma, pero es una reforma mucho más amplia de lo que es esquemas de organización en el papel. Se requiere ir a un proceso de capacitación, a un proceso de mejoramiento de respuesta en la calidad técnica. Es un proceso lento, no es un proceso de corto plazo, pero tiene que ser guiado y tiene que ser orientado en la misma forma en que se produjo en los años en que yo me inicié en el Ministerio en 1960, donde veníamos de trabajar, se venía en el país de trabajar con el empirismo y se transforma en un proceso de tecnificación. Entonces fue necesario preparar profesionales, fue necesario preparar empresas constructoras. El proceso fue lento, pero tuvimos excelentes maestros. Hoy en día los maestros han desaparecido. Ciertamente con el debilitamiento institucional, la mayor parte de los mejores profesionales fueron buscando otros caminos, ¿verdad? Y se fueron envejeciendo además. Y hoy, pues, toda esa gama de profesionales que todavía están a disposición del país no están involucrados en ese proceso. Porque tanto don Carlos Zegnini como el presidente Luis Guillermo Solís, en el arranque lo tengo muy claro de la gestión cuando presentaron al ministro Zegnini, que la gente siempre se cuestiona, el ciudadano, de que por qué un abogado como ministro, como ministro de Obras Públicas y Transporte, que lo que se requiere es un ingeniero. Yo tengo algunas dudas de que sea necesariamente solo un ingeniero. Creo que los aspectos de liderazgo y de claridad sobre los objetivos que usted planteaba son mucho más importantes. Ahora se tiene, por supuesto, la formación de un ingeniero es mucho más apropiado para ejercer el puesto. Pero recuerdo que tanto el presidente Solís como el exministro Zegnini, o el ministro todavía Zegnini, dijo que lo que le urgía al MOP era una reingeniería jurídica. Y usted me está contando de otro tipo de reingeniería. No, es que precisamente ante la debilidad institucional, los asuntos técnicos le llegan al ministro, necesariamente le llegan. O el ministro tiene que ir a buscarlos, a sacarlos de donde están para ver cómo lo resuelvo. Porque si algo está entrabado y es de características técnicas, entonces, yo tengo que ir a involucrarme, meter mis manos, sacarlo y traérmelo y bueno, resolvamos esto. Y entonces, por eso yo creo que, sobre todo en la situación en que están las instituciones hoy en día, es indispensable que el ministro sea de profesión de la ingeniería. Me parece que el MOP en este momento es de ingenieros. Ahora, eso no quiere decir que es cualquier ingeniero, porque no necesariamente un ingeniero planificador es un buen ejecutor. O de cómputo, como en alguna ocasión. Digo, o un ingeniero que es muy conocedor del tema de las carreteras, no necesariamente es la mejor persona, la más indicada para ir a ser gerente del ICE. A mí en una oportunidad hace muchísimos años me llamaron para proponerme la gerencia del ICE. Y yo les dije, lo siento mucho, no es mi campo. Y no lo acepté. Digo, porque he habido gente que ha estado en el ICE y en la caja como que fueran lo mismo, ¿verdad? Como presidentes ejecutivos. Bueno, siendo abismalmente diferentes. Bueno, y conocemos los resultados. Exactamente. Y conocemos los resultados de eso, ¿verdad? Ahora, en este mismo espacio, un día de estos conversaba con otro amigo, Randall Quiroz Bustamante, que fuera ministro de Transportes en los 2 últimos años de la administración de don Abel Pacheco, y decía Randall Quiroz que él sí creía que era necesario que fuesen abogados los que dirigieran, porque los consejos y las decisiones y tanto documento que hay que firmar muy cargado de leyes obliga o le da temor a quien está ejerciendo, si no es abogado,
de saber las responsabilidades que tiene cuando firma los documentos. Yo tengo mis dudas en ese aspecto también porque creo que hay un departamento legal que debería ser muy profesional en el MOB para no comprometer al ministro. ¿Qué opina usted al respecto? No solamente existen los departamentos, sino, mire, por lo menos en mi caso personal, yo siempre que ejercí el cargo de ministro, tuve a la par mía un profesional en leyes que era de mi absoluta confianza, que revisaba todo lo que yo iba a firmar para saber si yo no estaba cometiendo algún error, alguna transgresión, alguna ley y verme involucrado en un problema posteriormente. Digo, es decir, esa parte se cubre normalmente de esa manera en cualquier... Digo, un gerente tiene su departamento legal. Lo que quiero decir es que hay una temática de carácter profesional, es decir, las personas se capacitan para ser abogados porque les gustan las leyes, otros en ingeniería porque les gusta ver la construcción, ser ejecutivos, construir, dinamizar, buscar la eficiencia, digo, cada cosa en su campo, cada cosa en su campo. Ahora, usted también tiene una vasta experiencia en el campo político, aparte del paso por los ministerios, diputado, ministro de la presidencia. Y quiero comprometerlo con la siguiente pregunta. Dice el ministro Zegnini que él renuncia porque se le agotaron los espacios políticos. Yo podría interpretar que el espacio político se le agotó con la oposición, se le agotó con el presidente de la República o se le agotó al interno del ministerio. Creo que arranca mal en el ministerio porque desde que arranca dice que hay corrupción. O sea, con la gente que iba yo a trabajar ya está catalogándola de corrupta, tal vez sin ninguna base, a la fecha no salió nada que pueda justificar esas declaraciones del ministro todavía, porque hasta finales de mes va a estar de ministro. Pero ¿no cree usted que le hizo falta experiencia, brazo político, conocimiento político, cintura política, como queramos llamarlo, a don Carlos Zegnini? Yo creo que el hacer una manifestación de que dentro de la institución hay corrupción no es necesariamente el problema, porque yo decía algo parecido. Yo decía que si uno tocaba algo ahí, salía pus, ¿verdad? Pues estaba más finito el ejemplo. Cuestión de palabras. Pero lo que sí creo que tal vez él pudo haber cometido un error fue en decir aquí, el que no trabaja se va y yo estoy dispuesto a votar la gente y yo estoy... porque era... entró con los tacos de frente, como se dice, ¿no? Uno va a trabajar con esa gente. Para bien o para mal. Uno va a trabajar y de camino va acomodando las cosas y saliendo del malo, si puede salir del malo. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea.
Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Ahora, yo le decía al principio que si hay algo que valora la gente en una administración es la obra, y normalmente cuando termina la administración la gente trata de ver una fotografía de cómo estaba el país antes y después de que termina la administración de X presidente. En la actual administración todavía no se observa obra. ¿Usted cree que en estos 2 años y un poquito que le queda a la administración Solís habrá posibilidades de obra? Porque en este caso mi lectura política es que realmente el ministro Zegnini renuncia. No fue que el presidente de la República le pide la renuncia. Si el ministro Zegnini a lo mejor no renuncia, termina los 4 años. ¿Puede una administración darse el lujo de pasar 2 años en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sin obra? No. El gobierno tiene la posibilidad de hacer mucha obra. No solamente, el ministerio no puede constituirse en una institución preocupada solamente por hacer grandes obras. Eso es una equivocación. Les digo, hay muchísimas obras, el país es muy extenso y hay muchísimas obras que pueden llevarse a distintas comunidades en donde el ministerio puede realizarlas sin necesidad de la complejidad de una obra de 100 millones, 200, 300 millones de dólares, que requiere una planificación muy larga, que requiere una complejidad muy grande para la hora de ejecutar. Y no se puede apostar exclusivamente a esas obras. Esas obras hay que hacerlas, por supuesto, y el país las está necesitando. Pero a lo que yo me refiero es a que sí hay muchísima obra, Claudio, que el gobierno puede hacer en 2 años y medio, muchísimo. Esas obras pequeñas, usted me lleva a un tema que yo he venido insistiendo en diferentes escenarios. Uno está muy metido en esto, habla con mucha gente de todos los sectores, de la gente, del ciudadano más sencillo, hasta con los tomadores de decisiones aquí en el programa o en otros escenarios. Y yo percibo en el ciudadano una desesperación por triunfos. Si no hay triunfos, victorias, la democracia misma se empieza a afectar. Y usted como político lo sabe. Inclusive en muchas mediciones a nivel internacional sobre la democracia, Costa Rica acostumbrada a estar en posiciones entre el primero y el tercer lugar, ahora los costarricenses nos ubican en el sistema democrático en el 8º, a veces en el 10º lugar, y cuando se revisa por qué es porque está frustrado, porque el sistema que lo acostumbró a él a darle muchas cosas, muchos resultados, no le está dando resultados. Cuando usted me habla de esas obras pequeñas, yo he venido diciendo que se requieren victorias rápidas. Esas victorias rápidas en estos 2 años, para que el costarricense vuelva a creer, ¿cuáles deberían ser? Las más rápidas. Si usted tuviera la oportunidad, si hubiese sido consultado por el presidente, o si yo, Claudio Alpizar, presidente de la República, le dijera a usted en algún momento, ¿qué me aconseja para 2 años? ¿Cuál sería el consejo de la experiencia suya? Bueno, es decir, hay cosas tan pequeñas, para mí tan fáciles de realizar. La angustia del costarricense es una de las angustias del costarricense, es los servicios del transporte. Y aquí nos ponemos a soñar en el ferrocarril, en el servicio de un metro y lo que se hace en otros países,
Y un proyecto que está a las manos, que fue diseñado en 1999, cuando yo ocupé el cargo, para la sectorización del transporte, para el uso racional de los autobuses, para que entren solamente buses articulados al centro de la ciudad, para quitar las presas que los mismos buses generan, usando líneas exclusivas para el tránsito de los buses. Un sistema que se ha puesto en operación en prácticamente todas las ciudades de América del Sur desde hace años, que se ha puesto a funcionar en Guatemala, en Panamá, a pesar de que tienen un metro, lo están poniendo a funcionar. Digo, y nosotros, que no tenemos nada, no somos capaces ni siquiera de hacer eso, que está a las manos de poder hacerlo. Pero hay cosas todavía más pequeñas. Limpiar las calles en el centro de San José, en el centro de las principales ciudades, de los carros que se parquean en los lugares en donde no deben estar parqueados, que constituyen en tapones constantes para que el costarricense pueda transitar. Paradas de taxistas inventadas. Y aquí no estoy hablando en beneficio solamente del automóvil, no, en beneficio de los autobuses, que es el que transporta esa carga. Es decir, cuando yo me siento a hablar con jóvenes que demandan el uso del autobús para ir a la universidad y me cuentan lo que tienen que hacer para llegar a la universidad, digo, yo estaría preocupadísimo por ver cómo resuelvo esas pequeñas cosas que permitan que la ciudad se maneje mejor. Bueno, eso es mejor visto que la finalización de la solución al puente de la Platina. Digo, lo va a apreciar más la gente. Lo va a apreciar más la gente. Ahora, nosotros también en rutas, en cosas grandes, tenemos que pensar a largo plazo. Esas victorias rápidas, inclusive yo hablo de una victoria rápida para que la gente vuelva a creer que es por el tema de las expropiaciones, que es tan complicado. Yo gozaba un día de estos viendo en un debate de alcaldes a dos alcaldes, a dos candidatos a alcaldes, uno proponiendo un metro y el otro proponiendo ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre, que es parecido a un metro, pero que bueno, se me fue el nombre. Y uno de los que proponía había tenido buen rato de estar en la alcaldía y no ha logrado hacer el famoso tranvía, esa era la palabra. Y la otra proponía un metro y yo decía, le ofrecemos a la gente cosas que son muy lindas, son sueños muy bonitos, pero ¿cómo el ciudadano va a creer en esos sueños si no logramos ni siquiera tener al tren con buenos rieles, con un tren bonito y moderno? ¿No sería más fácil, don Rodolfo, invertir en cambiar? Está hablando un ignorante en el tema. Todos los rieles, en algo que ya está expropiado, tener este tren, ni modo, como en el pasado, pero bien estructurado, bien hecho, con buenas maquinarias, y que la gente vuelva a creer. Yo siento la necesidad de que Costa Rica tiene que volver a creer, y si no le damos esas victorias rápidas va a ser imposible. Pero es que nosotros todo lo pensamos y lo hacemos al revés, Claudio. Vea, primero, qué pena, ¿verdad? Que la gran noticia en relación con el transporte de la semana pasada fue de que el ferrocarril va a llegar a San Joaquín de Flores y que sigue a Río Segundo de Alajuela. Pero a la par de que sale esa noticia, sale otra que dice que la red está en tan mal estado que está produciendo descarrilamientos y que tiene que ver qué hacen para conseguir el dinero para darle mantenimiento a esos rieles. Es penoso. Bueno, y entonces la pregunta que uno se hace, bueno, resulta que no hay plata para evitar accidentes y arreglar la red, pero sí hay plata para ampliar la red. Eso es hacer las cosas al revés. Digo, porque si hay suficientes recursos para darle mantenimiento a algo, ampliemos, hagamos más. Pero si hacemos más y lo que estamos produciendo es un deterioro de lo que tenemos, estamos haciendo las cosas al revés. La pasión, cuando uno tiene pasión por algo, y lo sé que usted tiene pasión sobre los temas de infraestructura, tanto cuando ha estado dentro, cuando está afuera, le sigue dando seguimiento y sigue preocupándose. Ahora, ¿cuáles deberían ser las grandes obras, esas de largo plazo,
que deberían arrancar en esta administración y tal vez puedan llevar 2 o 3 administraciones, pero cuáles serían dentro de su visión de la falta de ese plan a nivel nacional que deberíamos estar priorizando en los próximos 3 gobiernos? En la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, nosotros hicimos un planteamiento lanzamos un plan de concesión de obra pública en donde incorporamos todas aquellas carreteras que era factible concesionar. Pero no solamente dijimos que ese era un plan, hicimos los estudios, contratamos en un monto de $5 millones financiados por el Banco Mundial, hicimos los diseños de la carretera desde San José hasta Limón en 4 carriles, una autopista Heredia, la carretera 27 se terminó de diseñar con esos recursos, la carretera San Ramón, que se licitó también, el puerto de Caldera, hicimos unos primeros estudios para concesionar los puertos de Limón, la carretera Cartago, los diseños estuvieron listos desde 1983, un segundo anillo periférico que comunicaba la carretera Braulio Carrillo hacia Limón con la Próspero Fernández hacia Punta Arenas, para que el transporte de carga por carretera no tuviera la necesidad de entrar al casco central de San José. Todo eso quedó diseñado. La paradoja lo terrible es que todos esos diseños que quedaron para que se les diera seguimiento y las siguientes administraciones tuvieran un plan que continuar, entonces se perdieron. Los diseños se perdieron, es más. Pero después de la administración Rodríguez siguió la administración Pacheco, o sea, el mismo partido gobernando. Bueno, y otros más, ¿verdad? La administración Pacheco le dio seguimiento, sacó a licitación la carretera a San Ramón y estuvo prácticamente listo para sacar la carretera a Cartago. Eso me consta a mí. Nosotros licitamos y firmamos el contrato para la ruta 27, que se le dio seguimiento a la el puerto de Arias. Caldera. Nosotros firmamos el gestor interesado del aeropuerto, también eso lo materializamos, terminamos la terminal, construimos en el periodo de los primeros 2 años de don Miguel Ángel, construimos la terminal del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Pero esas grandes obras que se pueden hacer por concesión o por una alianza público-privada de otra naturaleza, no puede ser la exclusiva atención que le dé el país, porque el resto del territorio nacional tiene que contar con una red básica fundamental de primer orden. Las carreteras que nos comunican internacionalmente, las principales troncales. El puerto que construye esta empresa holandesa en Limón, APM Terminals. La APM Terminals, va a estar listo, no sé, no a muy lejos plazo. Y yo me temo que la carretera que negociaron con China no se va a poder iniciar, porque es un contrato mal negociado, un contrato mal elaborado, mal planteado, un error de quienes lo contrataron y un error de esta administración de no haber o corregido como debieron haberlo corregido, o terminó aceptándolo al final. Le dio la misma continuidad. Es que me lleva esta reflexión a otro punto. Son los errores políticos que se han venido cometiendo y que se le atribuyen posteriormente a las instituciones. Eso de la carretera en Limón es un error político de las autoridades políticas del gobierno. Empezar a hacer una carretera hacia San Carlos, cuando está a medio camino construyéndose una carretera de 2 carriles, en una mitad apenas, en una mitad del trayecto, deciden sin planos, sin estudios, cambiarla a 4 carriles. ¿Qué significó eso? Una parálisis del proyecto. Y ahora el país... Una ocurrencia. Una ocurrencia. Digo, no, puede ser que sea necesario,
El punto es el momento en que se hace. Sí, que no estaba planeado de esa forma. No estaba planeado y en este momento no hay, que yo sepa todavía, estudios y no se sabe cuánto va a costar en una zona muy, muy complicada geológicamente, con cruces de una cantidad enorme de ríos. Y con una promesa de años. Bueno, y no se sabe cuánto va a costar eso. No se tiene ni siquiera la menor idea. Eso es error de los técnicos. No, esos son errores de decisiones políticas, que luego es muy fácil decir que es culpa de los de abajo. Es culpa de ellos, porque no lo ejecutan. La carretera Limón, las quejas que hay en muchos casos obedecen a definiciones políticas. Terminamos con esa reflexión. Agradecerle mucho, don Rodolfo, la presencia aquí en Noches sin Tregua, ha sido un placer. Creo que es una lección para muchos que estamos interesados en que las cosas caminen mejor en el país. La experiencia, el conocimiento suyo nos lleva a concluir de que cuando se quiere, se puede. Y la atrofía en que estamos también tiene mucho que ver con esos errores políticos, con esas tomas de decisiones, más que con temas meramente legales. A ustedes agradecerles la presencia aquí en Noches sin Tregua, recordarles que mañana pueden ver este programa o recomendarlo a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, el miércoles, como es de costumbre, seguramente en YouTube. Yo me quedo con el Rodolfo Méndez aquí cenando en Vinomundo. Los invito a ustedes a conocer Vinomundo y un abrazo a la distancia, y no olvide agendar que de hoy en 8 días usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo.